La siguiente es una producción original de Estudio 10 TV, tu canal online. Amigos, qué gusto poderles saludar a esta hora del día. Mi nombre es William RM y le doy la más cordial bienvenida a esto llamado Actualidad TV. Estamos en directo compartiendo con usted temas de gran interés, temas de actualidad, temas que yo sé serán de grande provecho a su vida. Me encuentro con Mario Machado, él es teólogo y psicólogo y lo encuentro totalmente en directo el día de hoy aquí en este su programa y le damos la más cordial bienvenida. Don Mario, qué gusto poderlo saludar y muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Gracias a ti, William. Es un placer para mí estar con ustedes. Don Mario, vamos a tocar la segunda parte del tema de valores y principios. Decía yo que yo entendía que los valores y principios son características que debe tener una persona para guiarse de forma positiva en la sociedad. Bueno, habíamos mencionado de que los principios y valores están muy relativos a la cultura. Entonces, los valores que rigen una cultura pueden ser diferentes a otra, pero fundamentalmente el ser humano para poder vivir en sociedad debe ir reconociendo, asumiendo los valores, los principios de su cultura, de la sociedad, que le permite entonces desenvolverse como un ente social. Eh, Esto demanda, por ejemplo, que cada persona sepa controlarse a sí misma, controlar sus deseos, porque no se pueden dar rienda suelta a, a lo que a uno se le ocurra, a lo que uno quiera. De lo contrario, la socialización sería un caos, ¿verdad? No, no sería posible tener una socialización. Entonces, hay como una especie de limitación en el ser humano, porque el ser humano tiene muchos anhelos, muchos deseos, pero también tiene que crecer en sociedad. Por ejemplo, tal vez un niño quiere jugar todo el día, pero tiene que estudiar para la escuela, o un niño quiere comer chocolates, helados, y los padres le dicen, no, no puedes comer tanto dulces porque ahora tienes que almorzar. Entonces, ahí hay un freno, ¿no? Hay una limitación que la misma cultura le coloca a través de la socialización que efectúan sus padres sobre el niño. El niño va aprendiendo que no puede hacer lo que quiere, donde quiere, sino que hay principios que rigen la familia, la sociedad también, ¿no? Entonces el ser humano se debate entre un anhelo de libertad total, por así decirlo, pero también la necesidad de saberse controlar, de saberse autorregular para poder vivir acorde con la demanda social. Repito, si no fuese así sería un caos toda sociedad, ¿no? Se violarían principios. Y bueno, cada sociedad tiene también sus normas, sus valores, ¿no? Sus principios religiosos, filosóficos, eh, que permiten que ese grupo humano pueda crecer, pueda funcionar, ¿sí? Pueda ir socializando el individuo, ¿no? Este, entonces, así nos vamos formando como seres humanos, no como animalitos, ¿verdad? Los animalitos pues viven según sus instintos, guiados por sus instintos. Pero el ser humano tiene que aprender a usar la lógica, la razón, el autocontrol, eh,
para poder vivir en sociedad. Ahora, con respecto a la amistad, a la bondad, bueno, podemos decir que todo ser humano tiene la capacidad de entablar eso que se llama el filio en el griego, ¿no? Que es el amor filio, el amor de hermanos, el amor de amigos. Entonces, conocemos la palabra filial, ¿no es cierto, no? Que significa hermandad, amistad. ¿Sí? Entonces tenemos que desarrollar ese concepto, ese principio de lo filial, ¿no? Para poder disfrutar también de esa palabra tan linda que es la amistad, compañerismo. Y bueno, no es fácil hacer amigos o amigas, pero de lo contrario viviríamos en sociedad, pero con mucha soledad. Y yo creo que ir un paso más profundo en la socialización sería poder entablar ese filio, ese amor de amistad, de amigo, que a veces uno es más íntimo, tiene más confianza con un amigo que no es pariente de sangre, que con la misma familia, ¿no es cierto, no? Este, entonces es como una especie de hermandad en el espíritu, ¿no? Eh, y qué bonito cuando podemos hacer amigos, cuando esa filiación, ¿sí? Cuando dice la palabra, la frase, me quiero afiliar a ese grupo, significa yo me quiero unir en el espíritu, compartir con ese grupo. Entonces, para vivir en sociedad tenemos que ir desarrollando, ojalá, esa capacidad de amistad, compañerismo y la bondad que está en todo ser humano, ¿no? Solo que tenemos que desarrollarla, aprender a crecer en áreas como la bondad. Todo ser humano tiene sentimientos, sentimientos que puede ir desarrollando, como es la compasión, la bondad, la benevolencia. ¿Sí? Entonces, esos son elementos fundamentales para formar una sociedad. ¿Qué pasaría si yo formo una familia, pero sin benevolencia? Y solo hay maltrato, violencia. Si no hay en esa familia o en esa sociedad o en ese grupo humano bondad, solo agresión, ¿verdad? Solo abuso, no se podría vivir. Entonces, tenemos que ir apelando en los niños, en los adolescentes, ese, ese elemento con el que todos nacemos, esa capacidad de amar, de benevolencia. Todos los seres humanos cometemos errores, a veces herimos, incluso a seres que nosotros amamos. Y es bueno, ¿sí? Es bueno, es un principio para la convivencia ir reconociendo los errores que nosotros tal vez cometemos, donde nos equivocamos. A veces hay personas, yo trabajo con personas que vienen a la terapia muy arrepentidos de cosas que han hecho. Y yo le digo, bueno, todos cometemos errores, pero tenemos que aprender del pasado para crecer en conciencia y poder mejorar. Mucha gente se divorcia, se separa, y eso no significa que la persona se deba sentir fracasada, por ejemplo, ¿no? Soy un fracaso porque
no me fue bien en mi matrimonio, etcétera, ¿no? No, podemos mirar el pasado para aprender, para abrirnos al cambio, al crecimiento de conciencia, para ser mejores, en humildad, reconociendo que hemos cometido errores y disponernos a florecer como ser humano. Si yo he hecho daño, si he hecho sufrir, tal vez he tenido, no sé, mi ego, mi orgullo, mi soberbia apagó la bondad, pero no es que la mató. La bondad siempre está ahí en el fondo de todo ser humano. A veces tenemos que reconocer, bueno, he cometido muchos errores, he permitido que mi ego, mi orgullo o mi soberbia me dominen. Ahora lo reconozco. Qué lindo, ¿verdad? Poder reconocer, pedir perdón a Dios, al universo, a la vida, como usted quiera concebirlo, pero reconocerlo y decir, necesito cambiar, quiero cambiar. Los 12 pasos, por Claro, ejemplo, de los alcohólicos anónimos, de AIA, 12 importante. pasos que se aplican a todas las adicciones, Sí, se señor. basan en principios y en valores, ¿Cuáles son esos 12 pasos, don ¿verdad? Mario? Bueno, fundamentalmente recordemos que eh, los 12 pasos tratan de ir a todas las sociedades, a todas las culturas, ¿no? Entonces, en términos muy generales, podemos decir que el paso número uno, ¿no? Tal vez más adelante podemos tocar otros, pero quisiera comenzar o detenerme en el paso número uno, que es el paso donde uno reconoce que tiene un problema, reconoce que tiene un problema, ¿no? Que de alguna manera tal vez ha violado principios, valores, ¿no? Entonces cuando viene una persona adicta o cuando una persona tiene problema de ira, ha lastimado, lo primero, esta filosofía de 12 pasos nos enseña a reconocer, he cometido errores, ¿no? Y lo importante de aquí es saber que uno puede cometer errores, pero no significa que uno sea malo, en esencia, un ser humano malo, no. Uno puede tal vez hacer cosas malas, pero no significa que uno sea malo. A veces uno hace cosas malas por muchos motivos. Eh, lo fundamental es que cada ser humano reconozca su esencia íntima, espiritual de bondad. Ahí está, ahí está. El, hay un pasaje muy interesante en los evangelios Sí, señor. cuando Jesús está en la cruz y uno de los ladrones habla con Jesús y reconoce y lo reconoce a Jesús. Al mismo tiempo reconoce su falta, ¿no? Y le dice a Jesús, eh, acuérdate de mí, como diciéndole, reconozco que he hecho mal, como pidiendo perdón, ¿verdad? A ese ser que él reconocía como diferente, ¿no? Que en Jesús había algo diferente, ¿no? Entonces él le dice, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Y es lindo porque en ese momento, antes de que ese ladrón muriera, Jesús le reconoce ese lado de luz, de bondad. Entonces, eh, cuando la persona tiene ese acto de reconocimiento, como dice el paso número uno, reconozco que tengo problemas, ahí le ponemos cuál es nuestro problema. Puede ser la ira, el alcohol, la droga tal,
lo que sea, ¿no? Y luego dice el paso número 1, pero también sé que solo no podré. Ahí está la humildad, la mansedumbre, bajarnos del ego. A veces uno habla con personas adictas y dice, no, yo solo puedo, no necesito ir a psicólogos, no necesito ir a grupos, yo no tengo problema, yo puedo solo, cuando yo quiera voy a dejar el alcohol, ¿no es cierto? ¿No? Hasta que llega un momento que se dan cuenta que su vida es un caos total y se humillan ante sí mismo, ante Dios, y deciden buscar ayuda, ¿no? Buscar un grupo, buscar un terapeuta, Sí, señor. buscar consejería, buscar ayuda de alguien. ¿Por qué? Porque ahí el ego se está quebrantando, el orgullo humano, ¿verdad? Claro. Y ese quebrantamiento permite que la bondad pueda manifestarse. Qué importante. Mientras que el orgullo y el ego no se quebrante, Claro. lo bonito o lo bueno que podemos tener adentro no se va a manifestar. Hay un pasaje en los evangelios que habla del vaso de alabastro, Ujú. que tenía que romperse para que el perfume que estaba dentro pudiese salir, ¿verdad? El aroma. Para utilizar el perfume había que perforar, Ujú. romper de alguna manera Claro. ese recipiente sellado, ¿no? Que de nada sirve si está intacto, ¿no? Pero si le hacemos una perforación, podemos sacar el perfume. Entonces, el pasaje donde hay una mujer que rompe el vaso de alabastro a los pies del, de Jesús, de su rabí, de su maestro, Ujú. y dice el pasaje de los evangelios que el perfume inundó, ¿verdad? La Ujú. habitación, la sala, okay, algo metafórico, ¿no? Algo Sí, señor. simbólico, Claro. como esa mujer que todos la veían como pecadora, porque Ujú. aparentemente era una prostituta, ¿no? De alguna Ujú. manera se quebranta ella misma en su ego, se humilla, reconoce, viene ante ese ser que representa la divinidad. Y es interesante cómo Jesús la exalta, ¿no? Eh, la perdona, la trata con benevolencia y de ahí en más ella continúa una vida totalmente diferente. Entonces, para cambiar tenemos que reconocer eh, y quebrantar nuestro vaso de alabastro, que es nuestro ego, para que pueda salir la benevolencia, pueda salir la bondad, ¿no? Este, si no, la sociedad se vuelve en una competitividad atroz. Nos volvemos seres egoístas, ¿no? Lamentablemente, don Mario. Lamentablemente, a mí me gusta Costa Rica porque es un país donde todavía la gente puede saludarse, Sí, sí. no sé, hacer contacto con los vecinos, Ujú. charlar con alguien, tal vez no con todo, pero con mucha gente, ¿no es cierto? ¿No? Y Claro. tal vez tú recuerdas cuando eras niño, la Costa Rica de años atrás, donde ¿cómo se llama? El paisano, ¿no? Ese Sí. espíritu de la gente de campo, Es de que era, servicio, era parte de la idiosincrasia. Así siempre ha sido parte de la idiosincrasia de los Costa Rica. valores, Claro que sí. esos son los valores de esa idiosincrasia, los Claro. principios, los valores que sostenían una sociedad costarricense que lamentablemente pues de a poco se va perdiendo, pero
hay que luchar para que eso no se pierda. Sí, Este, ahora hay mucha soledad, mucho corre-corre, ¿no? Pero ojalá que eso no se pierda, porque en comparación a otros países, yo vengo de un país muy ujú, grande, claro, de una ciudad, estamos hablando, bueno, cuando yo vivía en mi país, muy en aquel diferente. momento era una ciudad, digamos, Buenos Aires, de una ciudad entre 8 y 10 millones de habitantes. Una ciudad, imagínate, ¿no? Y lo que es vivir en una ciudad de 8 a 10 millones de habitantes, y vivir con tanta gente, pero al mismo tiempo con tanta soledad, con tanto miedo, con tanto corre-corre. ¿Mm? Y cuando vine a Costa Rica yo vi esa capacidad del costarricense de Sí, servicio, ciertamente. de atención, que seduce, que a los extranjeros les gusta, ¿no es cierto? Mm. Este, y que eso ojalá que nunca se pierda, Siempre, que nunca se pierda, por ejemplo, el hecho de poder ir a los estadios con niños, con familia. sí, En mi país es un riesgo sí, ir al sí, estadio con niños, es un riesgo porque las barras se agarran, se matan, sí. gases lacrimógenos, ¿no es cierto? Aquí No. Entonces, aquí hasta hace poco ha habido cierto tipo de problemas entre barras deportivas, ujú, pero por lo general siempre, como usted lo menciona, ujú. ha sido la característica de este país, don Mario. Don Mario, ahora quisiera que nos detuviéramos un poco en el tema de los valores éticos. Vemos a nivel general, a nivel de sociedad, no solamente en los políticos y ese tipo de personas, que, que usted a veces dice, ¿cómo es posible que algo así suceda? Entonces, mi Ujú. pregunta sería, ¿qué son los valores éticos, valores morales? La política es una ciencia, es un arte, y yo creo que es una disciplina de las más bonitas y maravillosas, para que el ser humano pueda desenvolver lo mejor de sí, porque la política de alguna manera eh, está y debe estar presente en, en todos los pueblos. Eh, a veces se habla de político como sinónimo de una persona mala, ¿no es cierto? ¿No? Que engaña, eh, falta de ética, corrupción, pero eso es un error, porque es como decir, bueno, que la medicina o la ingeniería no es algo malo, no, la política es una disciplina, es una ciencia, es un arte que debe ser desarrollado por gente dentro de la sociedad, gente que se desarrolle como tales, como políticos. El problema es en qué espíritu esa persona desarrolla el arte de la política, porque cuando la política se desarrolla en el espíritu de servicio social a un país, a un pueblo, a una nación, es una cosa. Lamentablemente, eh, mucha gente que se dedica a la política lo hace para enriquecerse, o por el poder en sí mismo, porque la política tiene sus riesgos, como por ejemplo el hecho de estar en autoridad puede seducir al ego de la persona que está en autoridad y olvidarse que está ahí para servir al pueblo, a la sociedad. Entonces necesitamos
políticos, hombres y mujeres, que se dediquen a la polis, a la política, ¿sí? Pero gente, hombres y mujeres con principios, ¿cómo te podría decir? Eh, de bondad, de amor hacia su patria, hacia su gente, porque a veces los enemigos número uno de un país, de una nación, no son los extranjeros, sino las mismas personas que traicionan a su propia gente por dinero, por poder, por fama. ¿Sí? Estamos hablando del ego, del puro ego. Y ¿Eh? para ir finalizando, don Mario, le tengo esta pregunta. ¿Qué es tener un antivalor, según su criterio? Y con esto cerramos. Bueno, todos podemos tener un antivalor, es decir, tal vez ideas, un principio, una forma de comportarnos que va en contra de los valores de la sociedad a la que pertenecemos y que consciente o inconscientemente nosotros estamos dañando, ¿verdad? Puede ser que lo estamos haciendo sin darnos cuenta, hasta que alguien nos llama la atención, ¿verdad? Y el antivalor sería desvalorizar, ¿sí? Desvalorizar al otro, pero también desvalorizarme a mí mismo, dañarme a mí mismo y dañar al otro. Ese sería un antivalor, un comportamiento que está dominado, regido por un principio destructivo para uno mismo y para los demás. Perfecto, don Mario. Muchísimas gracias por compartir con nosotros. Y pues de esta forma, don Mario, estamos cerrando ya Actualidad TV. ¿Qué le parece si nos regala su número de teléfono para que se puedan contactar con usted, para cualquier Claro. persona que tenga alguna pregunta, necesita Ajá. ayuda, Aquí estamos atendiendo a la necesita clínica localizarte? Ajá, en Barrio Roosevelt. claro. Nos puede llamar ahí, digamos, psicopedagogas, psicólogas, estoy yo también trabajando. Pueden llamar a mi teléfono, pueden llamarme a mi WhatsApp al 6207-7777. Un número fácil, 6207-7777, o mandarme mensajes por WhatsApp, cualquier inquietud, cualquier consulta que quieran, Que pues te con llamen, mucho que te gusto. llamen. Ujú, ujú, ujú. Ahí estamos Repetirlo nuevamente, para don Mario. servirle, ¿verdad? Claro que sí. Repítalo, por favor. Sí, señor. 6207-7777. Puros siete. Bueno, Perfecto, perfecto. Muchísimas cinco gracias, don siete. Mario. Que la pasen muy bien. Hasta luego. Desde San Antonio de Desamparados, Costa Rica, transmite Estudio 10 TV. Estudio 10 TV, el canal de la comunidad.